Escalamiento multidimensional desdoblado. Este ejemplo es aplicable para variables de tipo categóricas de escala ordinal. Vamos a seguir utilizando el indicador de bondad del ajuste denominado estrés, cuyos valores están entre el 0,2 y el 0. En realidad estos valores están entre el 0 y el 1 y los modelos presentan buen ajuste cuando están entre 0 y 0,1. Si es mayor a 0,1, 0,12, 0,13, 0,20, 0,30, el modelo se considera como malo. Otro indicador que vamos a tomar en cuenta es el RSQ o coeficiente de determinación, que nos indica que mientras más cercano esté a 1, el modelo está mejor representado, y mientras más cercano esté del 0, el modelo está peor representado. ¿Cuántos estímulos u objetos tenemos que utilizar para hacer el escalamiento multidimensional? Hay dos criterios. Schiffman sugiere hasta 12 estímulos. Kruskal y Wish sugieren hasta 9 estímulos. Si tenemos más estímulos, por ejemplo 13, 14 o 15, se corre el riesgo de que la representación gráfica que generemos con el escalamiento pierda su función objetivo, su capacidad, y ya no sea entendible. Formas de recolección de los datos. ¿Cómo vamos a preparar la data? Al encuestado le vamos a mostrar los objetos y las variables, y el encuestado marca con una X en aquellos estímulos u objetos en los que se sienta identificado. Vamos a generar una matriz de frecuencia con las respuestas de los encuestados. Se obtiene la matriz de preferencias. En cada fila se identifica la frecuencia más alta y se toma el valor 1. La segunda frecuencia más alta se transforma en 2, la tercera frecuencia más alta se transforma en 3, la cuarta frecuencia más alta se transforma en 4 y así sucesivamente hasta completar los estímulos. Entonces, en esta parte es que se vuelve la variable de escala ordinal, es categórica. Es ordinal porque aquí estamos jerarquizando las respuestas que se obtienen en la matriz de frecuencias. Para comprender mejor esta parte teórica vamos a ver el siguiente ejemplo. Se recolectó los siguientes datos en una investigación sobre atención al cliente y merchandising en el mercado de los cines. Se realizó la siguiente consulta a los encuestados. Entonces, los encuestados llenaron una encuesta en la cual se les presentó esta pregunta que ustedes ven acá. El encuestado veía: se le mostrará una serie de afirmaciones sobre algunas características de los cines en el mercado cruceño. Marque con una X en el cine que usted considere que sí cumple con el criterio mostrado. Entonces aquí tenemos 8 variables: trato personal, rapidez en el servicio, instalaciones agradables, instalaciones con clima agradable, instalaciones limpias, olor agradable, buena iluminación, instalaciones espaciosas, instalaciones cómodas. 8 variables. Y acá tenemos 5 objetos. Estos son los objetos. Entonces el encuestado aquí ya iría marcando con X en donde él considere que el cine posee el atributo que se le está mostrando. Entonces él ya va llenando con X esta matriz. Por ejemplo acá, el Cine Palace tiene instalaciones limpias, entonces él ya responde aquí con X. Puede marcarlo todo con X o como solo puede llenar algunas, pero por fila debe tener por lo menos una X. A no ser que él considere que ningún cine cumpla con el criterio objetivo, entonces puede haber X, puede llenarse todo de X como podría no haber X, pero eso es un caso improbable. Aparecerá una X en alguno de los casos. Ahora supongamos que se encuestó a 350 personas. El analista tiene que elaborar esta matriz de frecuencias, unas frecuencias de resumen de las respuestas de los encuestados. Entonces el analista lo que va a hacer es tabular toda esta información, ya sea en Excel, en SPSS, en Minitab, en cualquier programa. Él tabula todos estos datos que están acá. Luego de hacer esa tabulación va a obtener esta matriz de frecuencias.
que ya es un resumen. Por ejemplo, de las 350 personas que se encuestaron, 300 personas mencionaron que el Cinemark da un buen trato personal. 280 personas que el Cine Bellavista tiene un buen trato personal. 315 personas que el Cine Palace tiene un buen trato personal. Y así para con el conjunto de las 8 variables. Tenemos distintas respuestas. Entonces, el siguiente paso es obtener la matriz de preferencias. Lo que vamos a hacer aquí es concentrarnos en la variable, variable por variable. Identificamos cuál es la variable con el valor más alto. Entonces aquí vemos que Palace tiene 315. Entonces en la matriz de preferencias, Palace va a ser el número 1. Aquí está, el número 1. Luego buscamos el cine con la segunda frecuencia más alta. Y va a ser el multicine, 310. Entonces multicine va a ser el número 2. Aquí lo tenemos. Buscamos aquella con la tercera frecuencia más alta. Va a ser Cinemark, 300. Entonces Cinemark va a ser siguiente. La cuarta frecuencia más alta es el Cine Center y la quinta es Bellavista. Y esta operación la repetimos con las 8 variables. Hacemos lo mismo aquí. Hacemos lo mismo en este caso. Y así vamos repitiendo. Observen que aquí en el número 4, instalaciones limpias, hay un empate entre 335 y 335, que justamente son las frecuencias más altas. Entonces hay dos primeros lugares, 335, 335. Y segundo lugar es Cine Center, 326. Entonces este va a ser Cinemark 1, Palace 1 y Cine Center el 3. Porque entre estos dos, 335 y 335, están en el primer y segundo lugar, hay un empate. Entonces 1, 1 y salta al 3. Observemos, instalaciones limpias, 1, 1, 3, 4 y 5. En caso de empate salta al siguiente. Bueno, ahora esta matriz de preferencias la vamos a crear en SPSS sin las variables. Vamos a omitir los nombres de las 8 variables. Es decir, que la matriz de SPSS va a estar en base a esto y esto de aquí lo vamos a omitir. Es decir, que vamos a considerar solo los estímulos u objetos. Los estímulos u objetos son Cinemark, Bellavista, Palace, Multicine y Cine Center. Aquí tenemos una captura de cómo se vería en el SPSS. Aquí tenemos los 5 cines medidas en escala ordinal, sin decimales. Entonces copiamos los valores. Estos valores que obtuvimos aquí los copiamos y observemos que ya las variables son estas, enumeradas del 1 al 8. Estamos cumpliendo con los criterios de Schiffman, Kruskal y Wish, donde solo presentamos a 5 objetos. Bien, ahora vamos a irnos al R. Una vez que ustedes tengan su base de datos, su matriz de preferencias en SPSS, la van a importar. Ya saben que es con la librería, con la paquetería for-ign. Le vamos a llamar datos read SPSS, el directorio donde está guardada el archivo. Le decimos que es un marco de datos y hacemos el atajo de variables. Le damos clic y ya tenemos aquí nuestra matriz de preferencias. Ahora, con la paquetería SMACOF que tienen que instalarse, vamos a aplicar el algoritmo de escalamiento multidimensional clásico de desdoblado. Sus siglas son EMCD. Entonces aquí creamos el vector EMCD y utilizan la siguiente función: SMACOF rect. Rect va con mayúscula, paréntesis, y va aquí la base de datos, a la cual llamamos datos.
tipo ordinal, ¿no? Las variables son de escala ordinal. Entonces corremos esto. Ya se creó nuestro algoritmo. Ahora vamos a hacer la medición de los indicadores de bondad del ajuste. Entonces, para obtener el estrés, que tiene que ser lo más pequeño posible, vamos a llamar al vector del escalamiento EMCD pesos y estrés. Entonces da 0,23. Aquí lo vamos a anotar. Es un valor malo. Tenemos aquí los datos. Recuerden que los modelos de escalamientos van a ser buenos cuando estén entre el 0 y 0,1. Si son mayores, son considerados como malos. Entonces, aquí interpretamos entonces el mapa perceptual que vamos a obtener mediante el escalamiento multidimensional pierde su capacidad de representación gráfica. Es decir, no sirve para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se genera una distorsión. Los puntos que vamos a obtener en el escalamiento multidimensional no son los correctos. Entonces, aquí tendría que finalizar el ejercicio. Ya en algún caso real, aquí finalizaríamos. Ya buscaríamos otra técnica estadística para hacer esta representación, ya sea con un análisis factorial, análisis de componentes principales u otra técnica. Entonces, esto no nos sirve. Pero aquí con fines didácticos vamos a proseguir. Vamos a ver los siguientes pasos. Vamos a trabajar con el supuesto de que el ajuste es bueno. Ya solo con fines didácticos como aclaración. RSQ. Entonces, vamos a crear estos dos objetos, dist y dism, con la función cbind. En ambos casos, abren paréntesis y concatenan con la C minúscula. Acá en el paréntesis llaman al vector del algoritmo, EMCD pesos, y colocan dat. Y abajo conf dist. Entonces corremos esto y al finalizar summary lm y anotamos los dos objetos o vectores dist con este símbolo dism, y allí nos va a aparecer el RSQ, perdón. Entonces recuerde que el RSQ es este valor, el R cuadrado de 0,85. Donde el modelo presenta un indicador bueno. Entonces, al ser bueno, nos quiere decir que la representación gráfica es buena también, ¿no? Pero entre los dos criterios, estrés y RSQ, el que prima es el estrés. Este es el que gana. Con este tomamos la decisión. El RSQ es solo un indicador que fortalece o que respalda el estrés. En este caso el modelo presenta un indicador bueno. Hay una incoherencia aquí, pero el estrés es el que gana. El modelo sigue siendo malo. Pero bajo la suposición de que este estrés es bueno, con fines didácticos, este RSQ también sería bueno. Bueno, el mapa perceptual, que es el objetivo de este escalamiento multidimensional, lo vamos a obtener mediante la función plot. Dentro vamos a colocar el algoritmo EMCD, joint igual a true.
verdadero. Pche igual a 7. El rango del eje de las X va a estar entre menos 1 y 1. Repel igual a true para que no se amontonen las etiquetas. Y ASP igual a 1. Bien, ustedes pueden jugar con este rango. Pueden cambiarlo. Por ejemplo, si yo le pongo de menos 2 a 2, cambia mi representación gráfica. O desde menos 3 a 3, se va achicando, ¿no? Fíjense, si yo le pongo acá un menos 8, ya no se va a ver, ¿no? Entonces ustedes van jugando con esta configuración hasta que tengan una representación gráfica que sí sea entendible. Entonces aquí ya tenemos nuestro mapa perceptual. Lo que vamos a hacer ahora es analizarlo. Recordemos que el estrés nos daba que la representación gráfica no era buena. Entonces estamos bajo la suposición de que sí es buena con fines didácticos. Vamos a interpretarlo de todas formas. Bien, vamos a achicarlo un poco para poder verlo. Ya. Entonces ustedes ven acá los cines. El Bellavista está aquí, el Cine Center, Cinemark, Multicine y el Palace. Y observarán valores 1, 2, 4, 6, 3, 8, 5 y 7, que aquí está, ¿no? Entonces, para poder interpretarlo vamos a tomar nuestras variables de acá. Recuerden que no las habíamos tabulado en el SPSS. Entonces las vamos a necesitar para hacer las interpretaciones. Bien. Ahora vamos a identificar segmentos. Esto es otra forma de medir también el posicionamiento de una empresa con respecto a variables de atención al cliente y merchandising, las cuales son buen trato personal, rapidez, clima, instalaciones, olor, iluminación, espacio y comodidad. Entonces vamos a empezar aquí por el cine Bellavista y el Cine Center. Observen que los dos cines forman un segmento y este segmento torna en función de la variable 3. Los dos están próximos a la variable o atributo 3. Entonces Bellavista y Cine Center con la variable 3. La variable 3 es clima agradable en las instalaciones. Entonces aquí vamos a anotar Cine Center y Bellavista están asociados por el público o por los encuestados con clima agradable en las instalaciones. Entonces, esas personas cuando piensan en el Cine Center o en el Bellavista, lo que se les viene a la mente es un clima agradable. Pasemos a otra interpretación. Entonces, acá abajo tenemos Multicine y Cinemark, que podrían formar otro conglomerado, otro segmento. Multicine y Cinemark, y tenemos las variables 8, 5 y 7. Aquí no se nota muy bien. Cinemark y Multicine. Están asociados por el público con, entonces, primero tenemos la variable 8, que está más cercana al multicine, es decir, que instalaciones cómodas. Las personas asocian mucho al multicine con instalaciones cómodas. Ese se llevaría el premio, digamos, a instalaciones cómodas multicine. Y Cinemark está más asociado al 5 y al 7, pero podríamos formar aquí un segmento. Ustedes podrían considerarlo como dos segmentos independientes esto. Cinemark con Cine y 7 y Multicine con 8.
En este caso yo decido agruparlos a ambos en uno, también es válido. Entonces el 8 son instalaciones cómodas. Ya, entonces el multicine es con instalaciones cómodas, si ustedes lo trabajaran como un segmento aparte. Cinemark es 5 y 7. Olor agradable, es decir que las instalaciones presentan buen olor. Y el 7, instalaciones espaciosas. Los estamos trabajando ambos cines como un segmento. Entonces vamos viendo que el Cine Center y el Bellavista están asociados por el público con un clima agradable. Cinemark y Multicine asociados por el público con instalaciones cómodas, espaciosas y con olores agradables. Pasemos al siguiente, que es el Cine Palace. Ustedes observen que el atributo 6 está lejano de Palace. No es próximo. Aquí las ilusiones, puede haber alguna ilusión óptica y que lo asociemos al Palace. El Palace, fíjense que está más próximo de Multicine y también del Cine Center, ¿no? Entonces está en el medio la variable 6. La vamos a excluir del Cine Palace. Para el Cine Palace solo vamos a tomar la 2, 4 y 1. Entonces Palace, él formaría un segmento solitario. A ver, el Palace está asociado por el público por la variable 2, 1 y 4. Buen trato personal. El 2 es rapidez en el servicio. Y el 4 es instalaciones limpias. Bien, ahora la duda es, ¿qué hacemos con la variable 6? Está distante de Palace, distante de Multicine, de Cinemark y de Cine Center. Entonces esta variable queda en el limbo, como dicen, no tiene dueño. La buena iluminación. Entonces, no hay un cine que se caracterice por tener buena iluminación. El público no asocia en este caso un cine en particular para con esta variable. Entonces no la voy a considerar aquí en la interpretación. Bien, ustedes ven que aquí se pueden generar segmentos. Podrían generar hasta 4 segmentos aquí, Bellavista y Cine Center con este atributo, Cinemark acá, Multicine con su variable y el Palace. O podrían considerar 3 segmentos como yo lo hice en este caso. Y en función de estas interpretaciones ya los gerentes de marketing de cada uno de los cines fortalecerán su imagen y ya diseñarán una estrategia de marketing, una estrategia de atención al cliente y de merchandising para mejorar su posicionamiento. Ustedes han visto que a través del escalamiento multidimensional desdoblado estamos midiendo el posicionamiento. Este es el posicionamiento actual. Entonces ya será tarea del gerente de marketing fortalecer este posicionamiento o cambiarlo de acuerdo a los objetivos estratégicos de la organización. Bien, yo les estoy dejando este archivo con las interpretaciones en el Classroom, en el Moodle. Les voy a pasar los códigos y el SPSS. Ustedes practíquenlo esto y nos veríamos en una próxima oportunidad.